Todo empezó el día que vi salir a mi mujer del portal de un hotel en Vallecas, sola, con una sonrisa que no era para mí. Era martes. 17:14 exactamente. Lo sé porque estaba mirando el reloj mientras esperaba en el coche, parado en doble fila como un idiota. No estaba allí por casualidad. Mentí en el trabajo para salir antes y fui directo a ese sitio, después de días tragándome una sospecha que me carcomía desde dentro. Pero ni en mis peores cábalas me imaginé que la escena iba a doler tanto. La vi salir con el pelo algo revuelto, andando rápido, pero no lo suficiente como para no ser reconocida. Llevaba el vestido negro que siempre decía que era para ocasiones especiales. Supongo que esta lo era. Caminaba con ese paso de quien no quiere mirar atrás. Yo tampoco quería, pero lo hice. No me pude aguantar y giré la cabeza cuando otro coche, uno rojo, se detuvo en doble fila justo donde ella acababa de doblar la esquina. Del coche se bajó un tipo. No mayor que yo, más flaco, camisa abierta, sonrisa de sobrado. Fumaba como si el mundo fuera suyo. Se subió al coche con ella y se fueron. Yo no lo seguí. No porque no pudiera, sino porque algo en mí se rompió en ese momento. Me quedé allí parado, con el coche encendido, la calefacción puesta, tragándome un silencio que dolía más que cualquier grito. Y no me enteré mirando su teléfono. No vi ningún mensaje sospechoso, ni una foto subida a deshora, ni una conversación rara. Fue todo mucho más jodido, tuve que contratar a alguien. Sí, como lo oyes. Contraté a un tipo que conocía a un primo mío, uno que se dedica a resolver cosas discretamente. No quería pruebas digitales, quería saber lo que mis ojos ya empezaban a intuir, pero necesitaban confirmación. Y él me lo consiguió. Pero aquel martes no me lo contó él. Lo vi yo con mis propios ojos. Y eso fue peor. Porque una cosa es imaginarte que te están tomando el pelo. Otra muy distinta es ver a tu mujer salir de un hotel a las 5 de la tarde, después de haber cancelado la cena contigo porque tenía un turno doble en la clínica. La historia que estás a punto de leer no va de un descubrimiento accidental. No es una anécdota simpática sobre cómo alguien se da cuenta de que su vida es una mentira. No. Esto va de lo que pasa cuando el amor se convierte en costumbre, la costumbre en rutina, y la rutina en desprecio disfrazado de normalidad. Y sí, va de traición. Pero también va de lo que hice después. Porque si algo aprendí ese día es que hay momentos en la vida en los que uno tiene que decidir si se traga la humillación o si la escupe con rabia. Yo elegí lo segundo. Estuve quieto en ese coche al menos 20 minutos después de que el Seat rojo doblara la esquina con mi mujer adentro. No lloré, no grité, no pegué al volante ni al techo como hacen en las películas. Solo me quedé ahí, con las manos apoyadas en el volante, la calefacción soplándome en la cara, mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. Por dentro no sentía rabia todavía, ni tristeza, ni humillación, era más como una especie de silencio espeso, como si mi cuerpo supiera que lo que acababa de ver iba a cambiar todo y necesitara tiempo para decidir cómo reaccionar. Volví a casa sin poner música, sin pensar demasiado, aparqué en el mismo sitio de siempre, subí al piso y me senté en el sofá con la chaqueta puesta, como si no tuviera energía para quitármela. A las 7:15 Laura entró por la puerta, dejó el bolso en el perchero, se quitó el abrigo y vino directa a besarme en la frente como hacía cada vez que decía venir de trabajar. No había ni rastro de incomodidad en su cara, ninguna tensión, ni culpa, nada. Sonreía como si acabara de salir de una reunión cualquiera, como si no viniera de revolcarse con otro en una habitación alquilada por horas. Me preguntó qué quería cenar. Le dije que no tenía hambre, y se encogió de hombros. Tú verás, yo voy a hacerme una tortilla. La seguí con la mirada hasta la cocina, me levanté sin decir nada, y me encerré en el baño fingiendo una necesidad que no tenía, solo para estar lejos de ella.
Esa noche no dormí. Me giraba y me giraba en la cama mientras ella respiraba con esa tranquilidad que me crispaba los nervios, como si no le importara nada, como si no supiera que tenía un volcán durmiendo al lado. Al día siguiente no fui al trabajo, llamé al jefe y le dije que estaba enfermo. No era mentira, pero tampoco era algo que se pudiera explicar con fiebre o dolor de estómago. Me quedé en casa solo, viendo cómo Laura se iba temprano otra vez, como si nada. Ni un beso, ni un mensaje más tarde. Yo ya lo tenía claro, no necesitaba más pruebas, pero había algo que me empujaba a querer verlo todo. Así que llamé a Julián, el tipo que había contratado, y le pedí que me enseñara lo que había conseguido hasta ahora. ¿Estás seguro, David?, me preguntó, a veces ver las cosas con tus propios ojos no te hace ningún favor. Le dije que ya no estaba para favores, solo para certezas. Quedamos esa misma tarde en un bar discreto cerca de Embajadores, me dio un sobre cerrado con varias fotos, una memoria USB y un par de informes. Todo lo que había sospechado se quedaba corto. Las fotos eran claras. Laura saliendo del mismo hotel otros días, a diferentes horas, con el mismo tipo del coche rojo. En una de ellas se les veía besándose justo en la puerta. Otra mostraba a ese cabrón esperándola en el coche, mirando el móvil, relajado, como si todo esto fuera normal. El informe incluía matrículas, nombre completo, dirección del tipo. Se llamaba Víctor Márquez, 32 años, trabajaba en una tienda de deportes en Getafe. Soltero. Ningún tipo de relación oficial con mi mujer, ni conexión familiar, ni nada que justificara esa cercanía. Solo amantes. Julián no era barato, pero sabía hacer su trabajo. No necesitaba más. Me pasé toda esa tarde paseando por el centro sin dirección fija, con el sobre en la mochila, sintiendo que llevaba un cadáver adentro. No era tanto la traición, aunque dolía. Era el hecho de que Laura lo hacía con una calma, con una sangre fría que me resultaba imposible de entender. ¿Cuánto tiempo llevaba mintiéndome en la cara? ¿Cómo podía dormir conmigo después de acostarse con otro? ¿Cómo podía seguir con la rutina de siempre como si no hubiera nada raro? Empecé a recordar momentos, detalles, frases que antes no significaban nada y ahora cobraban un sentido asqueroso. Esas veces que se duchaba apenas llegaba, los turnos repentinos los sábados por la tarde, los cambios de humor inexplicables. Todo encajaba, y me odiaba a mí mismo por no haberlo visto antes. Esa noche cenamos juntos. Hablamos de cualquier cosa menos de lo que yo llevaba quemándome por dentro. Ella se reía con un programa de la tele, hacía comentarios sobre el trabajo, me preguntó si estaba mejor del resfriado que había fingido. Le dije que sí. Supe en ese momento que tenía que esperar. No podía explotar aún. Necesitaba planearlo bien. Si iba a destruir esto, tenía que hacerlo a mi manera, no en una discusión improvisada, no en medio de una cena, sino con control, con cabeza. Quería que ella sintiera lo que era vivir con la incertidumbre. Quería que dudara de cada gesto mío, de cada palabra. Quería que le costara dormir, que se preguntara si yo sabía algo, si la iba a dejar, si la iba a echar. Quería que sintiera miedo, como el que yo sentí viendo esas fotos. Así que empecé mi propio juego. Desde el día siguiente cambié mi actitud. Dejé de preguntarle cosas. Si decía que tenía turno doble, simplemente asentía. Si salía con las chicas del trabajo, le deseaba que lo pasara bien. Empecé a salir más, a llegar tarde, a quedarme encerrado en el despacho con la puerta cerrada. Empezó a preguntarme qué me pasaba, le dije que estaba estresado, que necesitaba espacio. Ella se preocupaba, o al menos fingía hacerlo. Yo simplemente la miraba como quien observa a un animal del que ya conoce el veneno. Pero esto era solo el principio. Y Laura todavía no tenía ni idea de lo que estaba a punto de venirle encima.
Esperé exactamente 9 días. 9 días en los que fingí normalidad mientras por dentro planificaba cada palabra, cada gesto, cada segundo de lo que sería la conversación más jodida de mi vida. Laura no sospechaba nada. Seguía saliendo, seguía usando los mismos pretextos de siempre, seguía haciéndose la mujer perfecta en casa. Hasta se animó a sugerir que deberíamos hacernos una escapada de fin de semana, que últimamente estábamos un poco apagados y que le vendría bien desconectar. Me lo dijo mientras cenábamos en el sofá, viendo una serie que fingí seguir. Le contesté que sí, que me parecía una buena idea, que lo mirara y que luego me dijera fechas. Me miró con esa sonrisa amable que usaba cuando creía que tenía el control. No se daba cuenta de que el guión lo estaba escribiendo yo desde hacía días. Lo tenía todo listo para un viernes por la noche. Sabía que ese día salía con sus amigas, aunque ya sabía de sobra que la única amiga que iba a ver era la cama de Víctor Márquez. Esperé a que se arreglara, a que se pusiera ese vestido burdeos que según ella le daba suerte, el mismo que vi en las fotos de Julián. Se maquilló como si fuera a una cena elegante, y cuando salió del baño se encontró conmigo en la cocina con una copa de vino en la mano. Me preguntó por qué brindaba tan temprano. Le dije que tenía una sorpresa para ella antes de que saliera. Frunció el ceño, no porque sospechara de algo en concreto, sino porque no le gustaban las sorpresas, y lo dijo con la voz tensa. Le respondí que era algo rápido, que solo tenía que sentarse un momento en el comedor, que no me llevaría más de 5 minutos. Me obedeció, dejó el bolso en el respaldo de la silla y se sentó al otro lado de la mesa. Me miraba como si no supiera si esperar un regalo o una bronca. Saqué el sobre que había traído de casa de mis padres, donde había guardado todas las copias de lo que Julián me había entregado. Lo dejé sobre la mesa sin decir una palabra. Ella lo miró, miró mis ojos, y volvió al sobre. No lo abrió de inmediato, dudó, como si algo dentro de ella le advirtiera que ahí dentro había una bomba que no estaba preparada para recibir. Pero al final lo abrió. Primero vio las fotos. Las fue sacando una a una, sin hablar, con la cara cada vez más rígida. Luego sacó la hoja con la información personal de su amante. La dejó a un lado y me miró. No dijo nada. Yo tampoco. El silencio fue brutal. Al final fue ella la que habló primero. ¿Desde cuándo lo sabes? Le respondí sin levantar la voz que desde hacía semanas que había contratado a alguien porque ya no me fiaba de lo que decía, que me dolía decirlo, pero que no me había dejado otra opción. Ella bajó la mirada, respiró hondo y luego soltó una frase que todavía hoy me resulta absurda. No era lo que parece. Le pedí que no me insultara. Le dije que si iba a mentirme, al menos que se lo currara más. Me miró como si le acabara de escupir en la cara, se puso tensa, y empezó a hablar rápido, como si tuviera un discurso ensayado. David, no me enamoré de él. Solo fue algo que pasó. No sé en qué momento se me fue todo de las manos. Empezó como una tontería, una conversación, un juego. Me sentía ignorada, tú estabas distante, siempre metido en tus cosas, y yo, necesitaba sentirme viva. No buscaba esto, de verdad, no quería hacerte daño. ¿Y por eso te acostaste con él más de una vez, durante meses? Pregunté sin subir la voz, solo con el tono justo para que le temblara la mano. Ella se calló. Sabía que no había forma de justificar lo que había hecho, pero aún así lo intentó. Te juro que pensaba terminarlo. Cada vez que salía de ese hotel me sentía asquerosa. Pero luego tú estabas raro, no me hablabas, y me convencía de que ya nada entre nosotros funcionaba. No es culpa solo mía, David. Tú también has estado ausente. ¿Te estás escuchando? ¿De verdad vas a hacerme responsable de que tú te follaras a otro? Se levantó de golpe, nerviosa, cruzó los brazos, se apoyó en la encimera, no sabía qué hacer con el cuerpo.
Estaba atrapada, sin excusas válidas, sin una salida que la hiciera quedar bien. No quiero perderte, dijo al final, mirándome con los ojos vidriosos. Ya me perdiste hace semanas, Laura. El día que te vi salir del hotel con esa sonrisa que no era para mí. Se quedó helada. Por primera vez entendió que no era una simple sospecha, que yo lo había visto todo. No eran fotos de un detective, era mi mirada la que la había atrapado. Y eso la desarmó. No lloró. No pidió perdón. Solo se quedó ahí, sin saber qué decir, sin moverse, sin saber si debía quedarse o irse. Yo me levanté, agarré el sobre, lo metí en el cajón de la cocina y le dije que no tenía más que hablar por ahora. Que se fuera a donde pensaba ir. No protestó. Cogió su bolso y salió sin decir nada más. Esa noche no volvió. Y yo tampoco lo esperaba. El silencio que quedó en casa fue distinto al de antes. Ya no era un silencio de sospecha, sino de derrota. El tipo de silencio que solo aparece cuando todo ya está claro, cuando no hay vuelta atrás. Los días siguientes no fueron de llanto ni de tristeza, fueron de cálculo. Me levantaba temprano, desayunaba como si fuera un lunes cualquiera, respondía correos, salía a caminar por el barrio, saludaba a los vecinos, hacía la compra y cocinaba para mí solo. Pero cada movimiento estaba dirigido a una sola cosa, dejar a Laura sin argumentos, sin espacio para el victimismo, sin margen para manipular. No quería venganza en forma de gritos o insultos, quería que sintiera que todo lo que había construido conmigo se deshacía por su culpa y frente a sus ojos, sin dramatismo, sin violencia, solo con hechos que no pudiera revertir. Lo primero fue asegurar mis finanzas. Cambié mis contraseñas bancarias, abrí una cuenta nueva en otra entidad y transferí parte de mis ahorros allí. Dejé la cuenta común con lo justo para cubrir el mes y evitar sospechas si revisaba movimientos. Lo segundo fue reunir toda la documentación necesaria, escrituras, seguros, facturas, papeles de propiedad de cada cosa importante. No podía arriesgarme a que en algún momento intentara reclamar algo que no le correspondía. Guardé todo en una carpeta y la dejé en casa de mi hermano con instrucciones claras, si me pasaba algo, ese era el archivo que tenía que entregar a mi abogado. Después me enfoqué en el piso. Era mío desde antes de conocerla, pero ella siempre había tenido una forma de tratarlo como si fuera un patrimonio compartido. Cambié la cerradura sin avisar. Cuando me preguntó por qué la llave ya no abría, le respondí por mensaje que necesitaba estar solo y que ya hablaríamos. No insistió mucho, supongo que seguía esperando que el silencio se transformara en reconciliación, que yo me derrumbara y pidiera explicaciones o llorara en su hombro. Pero no. Esa etapa había pasado. Lo siguiente fue hacerle sentir su lugar en esta historia. Un sábado por la mañana, después de saber que ella seguía viéndose con el imbécil del coche rojo, llamé a sus padres. Nunca tuvimos una relación cercana, pero siempre me trataron con respeto. Les conté todo con detalle, sin exagerar, sin dramatismo. Les dije que no buscaba compasión, solo que supieran la verdad antes de que ella intentara maquillarla a su favor. Su madre lloró, su padre solo me dijo no sé qué decirte, David, lo siento. Era suficiente. Luego contacté a su jefe en la clínica. Fui cuidadoso, no lo acusé de nada ni mencioné nombres, solo pregunté si podían confirmarme si Laura realmente había trabajado los últimos viernes por la tarde. Me dijeron que no, que esos turnos los tenía otra compañera desde hace meses. No les dije más, colgué y lo anoté en mi lista. Uno por uno, iba tachando cada punto del plan. La última parte era la más personal. Fui al bar donde trabajaba el tal Víctor. No para enfrentarlo directamente, no era mi estilo, pero quería verlo de cerca. Me senté en una mesa al fondo, pedí un café, lo vi moverse detrás de la barra como si no pasara nada. Era más joven que yo, eso ya lo sabía,
pero en persona parecía más tonto, más simple. Uno de esos tipos que creen que acostarse con una mujer casada los hace interesantes. En ese momento sentí más lástima que rabia. No dije nada. Me levanté después de 20 minutos y salí. Esa noche le envié a Laura un mensaje corto: Víctor tiene una cara muy normal para alguien que destruyó un matrimonio. Que lo disfrutes. No respondió. 2 días después apareció en la puerta del piso. No la dejé entrar. Habló desde el pasillo. ¿Vas a seguir con esta actitud?, me preguntó. Sí. ¿No podemos al menos hablar como adultos? Ya hablamos. Ahora estoy ocupado resolviendo mi vida. ¿Y yo qué? ¿No tengo derecho a saber qué vas a hacer? No. David, por favor. Laura, ya tomaste tus decisiones. Ahora yo tomo las mías. Se quedó callada unos segundos, luego giró y se fue sin decir nada más. Esa fue la última vez que la vi en persona. Después me limité a lo estrictamente necesario. A través del abogado le envié una propuesta de liquidación, nada para discutir, nada que pudiera generar más conflicto. Ella podía llevarse sus cosas, yo me quedaba con lo mío. No hubo que firmar muchos papeles, al no estar casados en régimen compartido y no tener hijos, todo se reducía a una notificación legal. Lo aceptó sin rechistar. Supongo que entendió que no iba a conseguir nada más. Pero no me detuve ahí. Con los documentos en regla, envié un resumen anónimo con las fechas, los horarios y los nombres involucrados a la gerencia de la clínica. No sé si lo despidieron, pero sí sé que hubo una reunión interna y que Laura dejó el trabajo 2 semanas después. Lo supe por un ex compañero mío cuya esposa también trabaja allí. Me escribió para preguntarme si todo estaba bien. Le dije que sí. Me agradeció la sinceridad del informe. Nunca le dije que fui yo, pero lo supo. No me importaba ya. El daño estaba hecho, pero al menos las cosas se habían puesto en su sitio. No hubo venganza escandalosa, no hubo video, ni venganza pública, ni escarnio. Solo orden, precisión y consecuencias. Porque a veces no hace falta gritar para que alguien entienda que la ha cagado. Basta con quitarle todo lo que pensaba que tenía asegurado. Y eso es lo que hice. Pasaron 3 semanas desde que se fue sin decir nada por el pasillo. Durante ese tiempo no la busqué, no respondí los mensajes que me mandó ni abrí los correos que llegaron con su nombre. Todo lo que tenía que decirle ya lo había dicho. Ella decidió el camino y yo simplemente seguí el mío. Pero un lunes por la tarde, mientras volvía de hacer la compra, me la crucé en la puerta del edificio. No parecía sorprendida, más bien como si hubiera estado esperando la oportunidad de pillarme a solas. Llevaba una carpeta en la mano, el pelo más desordenado de lo habitual, ojeras, y esa expresión que uno pone cuando tiene algo que decir y no sabe por dónde empezar. Me saludó con un hola flojo, como si dudara de si tenía derecho a hablarme, y yo respondí con un simple dime sin detenerme a abrir la puerta. Ella aprovechó la pausa y se lanzó. Necesito hablar contigo, de verdad. Una conversación, nada más. No tengo mucho que decirte. Yo sí. 5 minutos. Asintió y subió conmigo al piso. Entró mirando alrededor como si le costara reconocer el lugar, aunque no había cambiado nada. Se sentó en el borde del sofá, sin quitarse el abrigo, y puso la carpeta sobre la mesa. No la abrí ni le pregunté qué contenía, simplemente me quedé de pie, cruzado de brazos, esperando que hablara. Al principio no lo hizo. Bajó la cabeza, respiró hondo varias veces, y cuando por fin habló, su voz sonaba más frágil que de costumbre. No vengo a pedirte que volvamos, sé que eso ya no tiene sentido. Solo quería darte algo que creo que te debo. Una explicación, aunque llego tarde. Siempre pensé que esto no nos iba a pasar a nosotros.
Me engañé pensando que lo tenía todo bajo control, que podía separar las cosas. Lo de Víctor empezó como una tontería, y sé que ya te lo dije, pero lo que no te dije es que en el fondo sabía que era una forma de castigarme a mí misma. Llevaba meses sintiéndome desconectada de todo, de ti, de mi trabajo, de la vida en general. Él solo fue una excusa. La dejé hablar sin interrumpirla. No porque creyera en lo que decía, sino porque quería oírlo todo, hasta la última frase. No era perdón lo que esperaba, era claridad. No te estoy echando la culpa. No me malinterpretes. No es que tú hicieras algo malo. Es que yo no supe gestionar mi frustración. Y cuando quise parar, ya estaba demasiado metida en la mentira. Me volví experta en actuar. Salía del hotel y pensaba en qué cara poner cuando te viera, qué historia contar. Me odiaba. Pero no lo suficiente como para frenar. No hasta que me pusiste ese sobre en la mesa. Me senté frente a ella. No me temblaba el pulso, no me ardía la cara, no tenía los músculos tensos. Estaba sereno, y lo sabía. Ella también lo notó. Hizo una pausa esperando mi reacción, pero yo seguí en silencio, así que continuó. Víctor no significó nada. Lo bloqueé. Me escribió un par de veces y no respondí. No porque te lo deba a ti, sino porque ya no podía seguir mintiendo. Perdí todo por algo que ni siquiera valía la pena. Te perdí a ti, que eras la única persona que realmente me conocía. No me conocías tú a mí, Laura. Esa es la diferencia. Se quedó en silencio un instante, luego asintió. No lloraba, no suplicaba, solo asentía como quien acepta un golpe justo. Se acercó a la carpeta, la abrió y me la giró. Estos son los papeles del coche, las últimas facturas de la cuenta común y la renuncia a cualquier tipo de compensación. Ya los firmé. No quiero nada tuyo. Solo quería cerrar esto sin más daño. Lo podías haber pensado antes. Lo sé. No vine a justificarme, vine a terminarlo bien. No hay forma buena de terminar una traición, pero aprecio que al menos hayas dejado de mentir. Se levantó despacio, como si no supiera si podía extender la mano para despedirse. No lo hizo. Caminó hasta la puerta sin mirar atrás, y justo cuando estaba por salir, se detuvo. ¿Algún día me vas a perdonar? No sé. No es una prioridad ahora. Asintió, bajó la vista y salió sin hacer ruido. Cerré la puerta detrás de ella y dejé la carpeta sobre la mesa. No la abrí en ese momento. Fui a la cocina, serví un vaso de agua, me senté frente al televisor apagado y me quedé mirando el reflejo en la pantalla. No sentía alivio, ni paz, ni justicia. Solo una sensación de haber cruzado una línea sin retorno. Todo lo que vino después fue rutina. Firmas, avisos, trámites, cajas con sus cosas que dejé en el trastero para que las recogiera cuando quisiera. Nunca volvió por ellas. Las mandé a su nombre por mensajería una semana después. No le dejé nota, ni mensaje. No necesitaba más palabras. Esa conversación ya había sido la última. Y había bastado. Los días posteriores fueron extrañamente tranquilos. Me levantaba sin prisa, desayunaba solo, trabajaba desde casa, salía a caminar por las tardes y volvía a casa sin tener que dar explicaciones. No había discusiones, ni silencios incómodos, ni excusas mal armadas. La casa tenía otra energía, menos ruido, menos movimiento, pero también menos tensión. No la eché de menos. Ni sus gestos cotidianos, ni sus frases hechas, ni sus rutinas vacías. Lo que más se notaba era la ausencia de vigilancia, de esa sensación constante de estar siendo evaluado, de tener que justificar cada palabra o cada gesto. Me di cuenta de que llevaba años acostumbrado a una especie de examen diario, una evaluación continua sobre mi humor, mi actitud, mis horarios.
Y sin eso, lo que quedó fue espacio. No libertad en el sentido romántico, sino espacio real, mental, físico, emocional. Durante las semanas siguientes me concentré en reordenar mis prioridades. Volví al gimnasio que había dejado hace meses, retomé un par de proyectos que había postergado por estar demasiado pendiente de una relación que ya estaba muerta sin que yo lo supiera. Empecé a ver a mis amigos con más frecuencia, no para hablar de lo que había pasado, porque no necesitaba compartir los detalles con nadie, sino simplemente para recordar cómo era pasar tiempo con gente que no me exigía estar demostrando nada. Salíamos, hablábamos de fútbol, de trabajo, de tonterías. Me reí más en esos días que en todo el año anterior. Y eso fue suficiente. No tuve ninguna recaída emocional, no hubo noches de nostalgia ni momentos de debilidad. No me senté a mirar fotos, no escuché canciones tristes, no revisé viejos mensajes. Todo eso lo consideré un gasto innecesario de energía. Ya estaba claro lo que había pasado, ya había hecho lo que tenía que hacer, ya había tomado las decisiones que tocaban. La relación estaba terminada y cada minuto que le dedicara ahora solo serviría para alimentar una historia que ya no merecía más espacio en mi cabeza. No le guardaba odio. No tenía sentido. El odio ocupa lugar, y yo había decidido ocupar ese lugar con otras cosas. Después de un mes exacto, recibí una llamada de su número. No contesté. Me dejó un mensaje de voz que borré sin escuchar. Al día siguiente me mandó un correo. No lo abrí. A la semana, otra llamada. También la ignoré. No porque me doliera, sino porque ya no era parte de mi mundo. Lo entendí con claridad, hay personas que, después de un punto, ya no te suman nada, ni siquiera como recuerdo. Y cuando llegas ahí, el paso siguiente es no darles ni un segundo más de tu tiempo. Eso fue lo que hice. Cerré la historia. Y seguí. El trabajo fue una buena válvula de escape. Me metí en varios proyectos, amplié mi red de clientes, empecé a planear un cambio de vivienda. No porque el piso me trajera malos recuerdos, sino porque sentía que era el momento de empezar desde cero, literalmente. Cambiar de barrio, de vecinos, de rutinas. Visité varios lugares, hice cuentas, tomé decisiones prácticas. En menos de 2 meses ya tenía nueva dirección, nueva hipoteca, nuevas llaves. Empaqué mis cosas en silencio, sin ceremonias, sin música de fondo, sin despedidas dramáticas. Era solo una mudanza. Y como todo lo demás, la hice en silencio y sin ayuda. El día que cerré la puerta del piso por última vez me detuve un segundo en el rellano, no para mirar atrás, sino para comprobar que no me olvidaba nada. Me subí al coche y conduje hasta el nuevo lugar. Nada espectacular, nada lujoso, pero era mío, era nuevo, y no tenía historia anterior. Pasé los primeros días ordenando todo con calma. Fui comprando muebles nuevos poco a poco, sin prisa. Un sofá cómodo, una mesa resistente, una cama en condiciones. No compré televisión. No tenía ganas de llenar el espacio con ruido innecesario. Me gustaba el silencio. No ese silencio cargado de tensión que había conocido antes, sino el real, el simple, el que te deja pensar sin presión. Mis padres vinieron a visitarme una tarde de sábado. Mi madre trajo comida, como siempre. Mi padre no preguntó por Laura. No hizo falta. Me miró, vio que estaba bien, y eso fue suficiente. Comimos tranquilos, hablamos de cosas normales, me ayudaron a colgar un cuadro. Se fueron después de 3 horas y me quedé solo otra vez, pero no fue una soledad triste. Fue una de esas soledades que se sienten como un descanso. Me senté en el sofá, miré alrededor y supe que había empezado otra etapa. No escribo esto para dar lecciones, ni para buscar comprensión. No me interesa que alguien lea esto y piense que soy fuerte o que hice lo correcto.
Tampoco me importa que alguien piense que exageré o que fui frío. Hice lo que tenía que hacer. Manejé la situación como consideré justo. Me protegí a mí mismo. Y eso, después de todo, es lo único que tenía sentido. A veces la vida no te da explicaciones ni finales épicos. A veces simplemente te empuja a tomar una decisión. Y cuando la tomas, lo único que queda es seguir andando sin mirar atrás. Eso es lo que hice. Y no me arrepiento. Ni un poco.